Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Janet Roner y hoy estoy en el Museo de Oro del Perú y de Armas del Mundo, en donde encontrarán una colección inigualable de 14.000 piezas de oro prehispánicas y 20.000 piezas de armas de diferentes partes y de personajes importantes de la historia. Ahora estamos con Patricia Arana. Ella es arqueóloga y asesora del museo. Es con ella que vamos a realizar esta fantástica visita. Hola, Patricia. Hola, Janet, ¿cómo estás? Bienvenida a la Fundación Miguel Mujica Gallo. Gracias. Que está compuesta por dos museos, Oro del Perú y Armas del Mundo. ¿Y por dónde comenzamos? ¿Te parece por el Museo Armas del Mundo? Vamos. Vamos. Miguel Mujica Gallo fue el creador de esta colección fantástica de piezas importantes para el Perú y el mundo. Él fue un político peruano y empresario, quien desde muy temprana edad tuvo la afición de la recolección. Es por ello que en 1993 crea la fundación que lleva su nombre. Con el descubrimiento de las aleaciones, las armas se vuelven superiores y más precisas, introduciendo además en su confección la estética, lo que las convirtió en obras de arte. Entre los materiales que se usaron para su elaboración, podemos destacar el oro, la plata, piedras preciosas y semipreciosas, nácar, esmaltes, marfil, entre otras. El Museo de Armas cuenta con más de 20.000 armas de todos los continentes. Janet, por esta tizona, que es atribuida a Francisco Pizarro, que fue hecha por el armero Mateo en 1539, ¿no? Guarda todas las características de las armas de la época y probablemente es la arma que usó Francisco Pizarro a su llegada a Lima. Ah, qué interesante. En esta vitrina tú puedes ver diferentes armas que fueron usadas por diferentes presidentes peruanos, ¿no? Aquí vemos el arma de Manuel Odría. Qué interesante. También, por ejemplo, puedes tener el de José Luis Bustamante y Rivero, ¿no? El del general Miguel Iglesias, por ejemplo. Tienes diferentes formas, diferentes diseños, ¿no? ¡Oh! Mira, aquí está el arma de Nicolás de Piérola. Así es. Es un revólver Colt Single. Sí. Seguimos viendo más armas de diversos presidentes. ¡Sí! ¡Ah, qué emoción! Aquí veo el arma y algunos objetos personales de mi bisabuelo, el presidente Manuel Candamo. ¡Qué fantástico! Realmente. Y justamente los museos sirven para eso, para que te puedas identificar con tu pasado. Y además están otros objetos de él, ¿no? Como tenemos condecoraciones, su reloj. Medallas, su reloj. Aquí tenemos también diversos tipos de armas que pertenecieron al presidente Alan García. Aquí en esta sala no solamente tenemos armas o elementos de diversos presidentes peruanos, también tenemos de todo el mundo. Y un ejemplo es este ejército en miniatura de Napoleón I, ¿no? Que fue denominado como emperador de Francia, ¿no? Puedes ver a los diferentes tipos de personajes que componían parte de su ejército. En esta vitrina de acá podemos ver el uniforme y diversas armas de Simón Bolívar. Nuestro libertador. Así es, como puedes ver es el uniforme de época que le perteneció. También tenemos sus fustas, sus condecoraciones y un ajedrez. Perfectamente conservado todo. Patricia, sé que aquí tienen una pieza que pertenece a Pedro el Grande de Rusia, el zar más importante, ¿no? Que incluso Vladimir Putin vino a verla. Así es, dentro de todas las armas del mundo que tenemos aquí en el museo, una de las más importantes y relevantes es la que comentas, que es esta que la tenemos aquí. Nos encontramos en la famosa Galería de Samuráis.
¿no? Todos estos samuráis que tú ves acá fueron obsequios del príncipe Akihito que le hizo al señor Miguel Mujica Gallo, y como puedes ver son uniformes completos, están incluso los baúles donde se colocaba luego los uniformes. Hacer uniforme de samurái en Japón es bastante exquisito porque se lo hacían exclusivamente para una familia, la otra familia no puede usar, por eso ves las diferenciaciones en cuanto a decoraciones, diseños, etcétera. Si bien es cierto, mantienen los mismos patrones, pero los diseños son los que van cambiando. Son uniformes muy pesados. Y ese es un uniforme de Francisco Franco. Así es, tienes el uniforme y tienes también el arma. Como sabes, pues Franco fue presidente en España, ¿no? Gobernó por bastante tiempo. Y el uniforme se lo donó al señor Miguel Mujica Gallo cuando él fue embajador de Perú en España, ¿no? Ahí es cuando el museo adquiere esta pieza. Ah, aquí hay el uniforme de un presidente tan singular como Pinochet. Así es, ¿no? También tenemos el uniforme completo, ¿no? Que también fue donado en vida al señor Miguel Mujica Gallo, ¿no? Uno de los uniformes que usaba Pinochet. Janet, y hablando de objetos o personajes chilenos, tenemos aquí la montura de Catalina de los Ríos, más conocida como la Quintrala, ¿no? Un personaje muy interesante de investigar, muy controversial, ¿no? Y su montura está aquí en el Museo Armas del Mundo. Catalina fue una mujer chilena bastante polémica que vivió entre 1604 y 1665. De acuerdo a los historiadores, era famosa porque era una mujer extremadamente bella, pero al mismo tiempo era cruel, ¿no? Y se convirtió en un ícono del abuso y de la opresión colonial, ¿no? Su recuerdo aún persiste en la cultura popular chilena, tildándola de quintrala a las mujeres que de alguna forma abusan con los hombres. Si visitan el museo, verán aquí que existe una pieza de artillería verídica. Es una ametralladora modelo Gatling calibre 60. Es uno de estos modelos de armas que se utilizaron para la filmación de la película El último samurái, protagonizada por Tom Cruise. ¿Se acuerdan? Este museo fue donado al Estado peruano por Miguel Mujica Gallo y administrado por la Fundación, que su principal labor es mostrar en sus exhibiciones sus colecciones dentro y fuera del país. Bueno, y hasta aquí la primera parte de este fantástico reportaje. En la segunda parte tendremos la impresionante colección de piezas de oro de este magnífico museo. No te lo vayas a perder. Bye bye.